Bueno, le damos la bienvenida a todos y a todas. Hoy, en el marco del taller de práctica docente 1, tenemos el honor de contar con la presencia virtual de la magíster Rebeca Anijovic. Además, quisiéramos resaltar algunos aspectos de su trayectoria para que tengamos en cuenta tanto la calidad humana como académica de quien hoy nos acompaña. Queremos resaltar en el aspecto humano esta predisposición que desde un principio que nos contactamos con ella tuvo. Para nosotras es de un gran valor formativo que los y las estudiantes tengan esta oportunidad de trabajar y de poder conversar con quien ellos leen como un marco teórico, quien además es especialista y magíster en formación de formadores de la Universidad de Buenos Aires, es formadora de docentes de todos los niveles educativos en temas de evaluación de los aprendizajes, enseñanza, trabajo en aulas heterogéneas y práctica reflexiva. Profesora titular interina de la Cátedra de Observación y Práctica de la Enseñanza en el Profesorado de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, coautora de libros como La Introducción a la Enseñanza para la Diversidad, el trabajo en aulas heterogéneas, Transitar la formación pedagógica, la práctica como eje de la formación, la evaluación como oportunidad, entre tantos otros. Así que agradecemos muchísimo nuevamente esta oportunidad. Y antes de darte la palabra, Rebeca, queríamos, contar más o menos que hoy estamos presentes aquí, las tres carreras, el profesorado de educación inicial, de educación especial y primaria. Hay profesoras ahí como se presentó Alejandra, está Mónica, está Ileana, está Griselda, está Mariana, está Verónica, está Analía y Moni también, que ahí recién la nombré, que somos las profesoras que estamos a cargo en los 3 profesorados en primer año, y a su vez nos acompañan, que ahí estuve viendo, las coordinadoras de nuestros profesorados, y también, por supuesto, agradecerle tanto a Guille como a Leo, que son nuestros referentes TIC, y que Leo está ahí haciéndonos el aguante en las cuestiones técnicas. Esta clase abierta va a ser grabada y luego la subiremos al canal de YouTube del instituto para que todos y todas puedan participar y poder verla. Por cuestiones de organización, le daremos primero la palabra a Rebeca y luego pasaremos a las preguntas. Para esta instancia le vamos a pedir a los y las estudiantes que vayan pidiendo la palabra a través del chat, así todos y todas pueden participar. También le contamos a Rebeca que los y las estudiantes, además de haber estado trabajando con los capítulos de autobiografía escolar, reconocer la propia historia y el diario de formación, el diálogo entre la subjetividad y la práctica de su libro, Transitar la formación pedagógica, fueron realizándole preguntas a estos textos y la compartieron en un drive. Hoy tienen la oportunidad de que estas preguntas que fueron haciéndole al drive te la puedan hacer directamente a vos y poder entablar un diálogo a partir de ahí. Entonces, muchísimas gracias nuevamente y te doy la palabra. Bueno, gracias Claudia, gracias Griselda por la invitación. Me da mucho placer, les decía hace un ratito, tener esta conversación no solo con profesoras, colegas, sino también con los estudiantes, con quienes eligen la carrera docente, que es una carrera que amo y que sí, creo que si volvieran a hacer, volvería a elegir exactamente lo mismo. Así que siempre me da mucho placer de encontrarme en los institutos de formación docente. Mi primer recorrido de formación fue en el Instituto Joaquín B. González, que es un instituto de formación docente. Así que, digo, mi corazón está inicialmente en los institutos de formación docente, así que me da mucho placer. La verdad es que yo, cuando me invitaron, les dije, hagamos un conversatorio, o sea, hagamos un diálogo, y las chicas me pidieron que compartiera primero como a modo de, si quieren, casi de disparador, algunas ideas. Así que voy a compartir algo cortito porque me parece que lo más rico es que dialoguemos, que conversemos.
pero yo soy obediente y me pidieron, así que voy a cumplir. No siempre soy obediente, pero en esta oportunidad sí. Ahí. Ustedes díganme si lo ven bien. ¿Sí? Ahí sí, Ahí ahí. se ve. Bueno. Sí, sí. Perfecto. Bueno, primero contarles y enmarcar un poquito, ustedes lo habrán leído, digamos, en el texto, pero para poder pensar en el tema de la autobiografía, en los diarios de simulación, de los diarios de información, perdón, y en otros dispositivos, como las prácticas simuladas, como el trabajo con grupos de pares, grupos de reflexión, bueno, un montón de dispositivos, primero enmarcarlos en el concepto de formación como trayecto. Nosotros en las cátedras, digamos, que yo tengo a mi cargo, venimos trabajando hace muchos años desde la concepción, siguiendo lineamientos de los franceses como Enriquez, Bellerot, Ferry, digamos que son equipos de formación docente en Francia, y nosotros hemos seguido y hemos estudiado, digamos, sus textos y los hemos tenido de docentes en la Facultad de Filosofía y Letras, en la maestría en formación de formadores, y de allí un poco nos despertó la curiosidad por entender esta idea de formación como un trayecto. Cuando nosotros veníamos de trabajar en un modelo de formación que era básicamente el pasaje por el Instituto de Formación Docente como el espacio de formación, y ahí fuimos descubriendo que en realidad el concepto de formación es un recorrido más largo, es un recorrido que incluye estos cuatro, de alguna manera decir, por un lado espacios, pero por otro lado conforman un recorrido, ¿no? Y entonces en ese recorrido, en primer lugar, lo ocupa la biografía escolar, y que de eso ahora voy a ampliar un poquitito. Después la formación sistemática, a través de los profesorados o formación universitaria o terciaria. El tercer lugar, la socialización profesional, ese es el ingreso del docente a una institución, a la escuela, y todo lo que aprende informalmente, por ejemplo, en la sala de maestros o en la sala de profesores, ¿no? Hay mucha investigación mostrando cuántos de estos aprendizajes que se los considera informales, ¿no? Pero es como el docente nuevo se empapa de la cultura de la institución, y lo hace cuando conversa, cuando un colega de la misma, por ejemplo, disciplina, le cuenta cómo en esa escuela se resuelven distintas situaciones, cuando participa en una conversación informal, cuando aprende los modos en que esa escuela, digamos, resuelve las distintas situaciones, desde, digo, algunas que son formales, donde uno, por ejemplo, pregunta, bueno, ¿cómo son las mesas de exámenes en esta institución? Y hay un reglamento y hay normas, pero después hay un montón de cosas no escritas que forman parte de esa cultura institucional y que se aprende justamente en la socialización profesional. Y por último, todo lo que es actualización, cursos de capacitación, etcétera, que eso también acompañan el trayecto de formación, en algunos casos con más éxito, en el sentido de que a veces las actualizaciones o las capacitaciones son simplemente participar de un curso, digo, estar sentado escuchando, pero que en realidad no tienen impacto en la práctica. Es decir, uno sale del curso de capacitación y sigue haciendo lo mismo que hacía
antes de ir al curso de capacitación. Con lo cual hay mucha discusión acerca de qué impacto genera participar en una capacitación y entonces qué modelos debieran adoptar las instancias de actualización, de formación, digamos, en servicio, para que efectivamente impacten en la práctica docente. Entonces, tomando puntualmente el tema de la autobiografía como objeto de estudio, nosotros fuimos recorriendo distintos autores. En este caso, aquí está Antonio Bolívar, que escribió bastante sobre el tema de autobiografía como objeto de estudio, y él lo liga a estas tres ideas, ¿no? Primero, a la profesión, es decir, cómo la biografía, reconstruir la propia biografía escolar nos va a conectar con la futura profesión, porque en este caso nosotros estamos haciendo un recorrido biográfico de nuestro paso por la escolaridad y lo estamos haciendo ligado a una profesión que vamos a ejercer, que es la docencia. Esto sería distinto si yo me formo, por ejemplo, como médico. Puedo revisar, obviamente, mi biografía, pero tengo que buscar cuál va a ser el contacto entre el recorrido biográfico y la profesión que elegí, digamos, como podría ser la medicina. Entonces va a cambiar algo de el modo de usar esa biografía. La segunda cuestión, obviamente, la construcción muy personal, muy particular, ligada a la historia personal, o sea, mi biografía es distinta a la biografía del otro, y no necesariamente vamos a encontrar cosas comunes. Puede que sí, puede que no, a diferencia en el punto anterior donde estamos todos asociando esa biografía a el futuro desarrollo de la profesión que elegimos. Perdón, la tercera está repetida, es nada, olvídenla. Pero estas son como las cosas que Bolívar plantea de la reconstrucción biográfica, ¿no? Ligado a lo personal y ligado a la profesión. ¿Cómo las entendemos, cómo las definimos? Bueno, como narraciones que una persona, que cada uno de nosotros hacemos, donde lo que hacemos es recuperar, evocar aspectos de nuestra vida pasada para explicar y obviamente hacer distintas interpretaciones. Pero esta narración, la discusión, digamos, que siempre tenemos cuando nosotros empezamos con los estudiantes a trabajar las autobiografías, empiezan a decir, bueno, yo no me acuerdo, no sé si lo que me acuerdo es lo que de verdad sucedió. Y justamente lo que la autobiografía intenta es evocar lo que uno recuerda. Nadie pone en discusión si es verdad o no es verdad, porque no se trata de buscar la verdad, ¿no? Se trata justamente de, bueno, evocar lo que yo me acuerdo y del modo en que yo me lo acuerdo. Y muchas veces nos pasa cuando conversamos con los estudiantes sobre las biografías que ellos han reconstruido, nos cuentan cosas como, por ejemplo, estoy hablando de adultos, por ejemplo, en la facultad, fotos, ¿no? Para armar la autobiografía, y nos cuentan, por ejemplo, que tienen una conversación por ahí con su mamá, donde ellos le dicen, bueno, yo me acuerdo de la maestra de tercer grado que era así, así, y la madre dice, no, pero no era así la maestra, ¿no? Y se produce como un diálogo, una discusión sobre lo que la madre recuerda, o la madre le dice, ¿te acordás cuando en quinto grado tal o cual cosa? Y el abogado le dice, no, no me acuerdo de eso, ¿no? Hay todo un intento, ¿no? Pareciera de reconstruir una biografía como si fuera un hecho histórico, ¿no? Donde yo intento buscar algunas verdades, y la verdad que no, justamente es lo que me acuerdo
del modo en que me acuerdo. Y seguramente les pasa cuando escriben la biografía. Yo me acuerdo cuando hice mi maestría que una de las cosas que hice para escribir mi biografía, porque en realidad el trabajo antes de la tesis, en la especialización, lo que nos pedían era una memoria, que no es exactamente lo mismo que una tesis. Y entonces yo tomé la decisión de volver a mi escuela primaria, volver a visitarla, ¿no? Y recuerdo que iba con esa imagen que yo tenía de un patio enorme, gigante, y cuando entré a la escuela dije, no, no puede ser, me cambiaron la escuela, este patio es chiquitito. Bueno, digo, obviamente la perspectiva mía cambió, el patio es idéntico al patio en el que yo hice mi escuela primaria, pero evidentemente yo me quedé con esa idea de que el patio era gigante, enorme, que me perdía en ese patio, y entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la verdad? Bueno, la verdad es cómo yo reconstruyo lo que me acuerdo, ¿no? En ese caso, de esa visita. Entonces nosotros también en el texto planteamos la idea de las autobiografías con la metáfora del espejo y la ventana. Espejo porque la autobiografía me permite justamente mirarme a mí mismo y ver qué reconozco en ese espejo en el que me miro, pero al mismo tiempo ventana en el sentido de que reconstruir mi propia biografía me permite hacer conexiones por fuera de mi vida, es decir, hacer conexiones con otras vidas, con otros relatos y obviamente con otros marcos teóricos, con otras categorías que me permiten entender mi propio recorrido y mi propia autobiografía. Algunos investigadores plantean que en los relatos autobiográficos tenemos siempre etapas, ¿no? Que la primera etapa siempre es descriptiva, o sea, uno cuenta y siempre la invitación acá es a contar, incluyendo las emociones, incluyendo muchas descripciones. Por ejemplo, el ejemplo que les daba del patio, en mi relato inicial, era describir con mucha precisión ese patio que era en el medio de la escuela y que alrededor del patio estaban las aulas y que había un primer piso, ¿no? Una descripción inclusive detallada, donde uno se acuerda no solamente del lugar físico, sino también por ejemplo, de los maestros, entonces descripciones muy detalladas de cómo era la maestra, si tenía anteojos, si no tenía, si era gorda, si era flaca, bueno, el modo en que uno los recuerda. Entonces hay una primera etapa de ese relato que es súper descriptivo, digamos. Un segundo ya que es más narrativo, donde uno le va agregando como condimentos a la historia, ¿no? Como si uno contara un cuento, ¿no? Con esto de había una vez, ¿no? Entonces, y si pudimos hacer esto, entonces la maestra tal cosa, y uno va hilando, ¿no? Como tejiendo estas descripciones, y después una tercera etapa interrogativa, donde uno empieza a formular preguntas, ¿no? O sea, uno empieza a preguntarse cosas, pero también, como el modo de usar las autobiografías es compartirla entre pares, entonces un ejercicio que nosotros solemos hacer con las autobiografías es en algún momento armamos pares de trabajo y entonces yo leo la biografía de Griselda y Griselda lee mi autobiografía. La consigna es que me tiene que formular preguntas que me ayuden a mí a ampliar el relato o que me ayuden a mí a empezar a pensar algunos análisis o interpretaciones de la biografía. Entonces, nosotros cuando pensamos en este dispositivo de biografía, les decimos a los estudiantes, bueno, es todo lo que ustedes han aprendido de alguna manera en los años que fueron estudiantes. O sea, piénsense
ustedes como alumnos de la escuela primaria o del nivel inicial, de la escuela primaria, de la escuela secundaria. Y por otro lado, también tomamos los aportes de Philip Jackson, ¿no? Que hace referencia a las marcas o a las huellas que los docentes nos han dejado. Entonces ahí la biografía o la autobiografía puede tomar como líneas temáticas y entonces uno puede escribir una biografía acerca de las huellas que me han dejado los docentes y obviamente esas huellas son personales, o sea, si uno confrontaría a los docentes y le diría, bueno, usted me dejó tal o cual huella, puede ser que el docente ni siquiera reconozca haber dejado esa huella, ¿no? Y eso nos pasa habitualmente. Entonces es un recorrido bien interesante, bien desafiante de identificar qué huellas recuerdo, porque tampoco es que recuerdo todas las huellas, y obviamente la impronta que dejan distintos docentes en nosotros es bien diferente, y uno recuerda muy bien a algunos docentes y a otros ni los recuerda. Uno recuerda docentes que no querría recordar, y uno recuerda con mucho amor a docentes que sí quiere recordar, ¿no? Es un ejercicio bien profundo y bien interesante el tema de las huellas, y también porque las huellas nos permiten, como bien Jackson lo plantea en sus libros, identificar enseñanzas implícitas, ¿no? Es decir, nosotros reconocemos huellas que probablemente algún docente no tuvo ni la intención de dejarla. Son esas cosas que nosotros hacemos en nuestras clases de manera no explícita, que no tenemos conciencia de que estamos impactando de tal o cual manera, y la autobiografía también nos permite como ejercicio identificar esas enseñanzas que no están explícitas, que nunca han sido dichas, sin embargo uno las reconoce como haberlas aprendido a partir de algunos docentes. Para nosotros ligar la idea, digamos, del uso de dispositivos, en este caso las autobiografías, pero también los diarios de formación, vienen absolutamente pegados a la idea de reflexión, digamos, de desarrollar capacidad de reflexionar, y allí seguimos bastante la línea de Philippe Perrenot, ¿no? Donde él plantea que aprender a reflexionar sobre la propia práctica significa reflexionar sobre la propia historia, la familia, la cultura, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, nuestros vínculos con los otros, angustias, obsesiones que tenemos todos los docentes. Pero además, dice Perrenot, que la reflexión será más elaborada, crítica y con mayor capacidad de generar cambios en las acciones del docente si es capaz de mirar su práctica a la luz de lecturas y marcos de referencia teóricos, es decir, no se trata solamente de un relato anecdótico o un relato de catarsis, de lo que fue en mi escolaridad, sino necesito articular esos relatos con marcos teóricos, ¿no? ¿Para qué? Para enriquecer mis hipótesis de trabajo, fundamentarlas, volver a probar estrategias en una nueva situación, entender que lo que estoy haciendo, por ejemplo, corresponde o no corresponde a un enfoque en el que yo me reconozco como un docente constructivista o no, o me reconozco como un docente conductista. Bueno, todo esto me permitiría conectarme con los marcos teóricos. Y por último, digamos, en los diarios de formación, nosotros los utilizamos fundamentalmente en el periodo de prácticas de los docentes, en el periodo de residencia, pero también los estamos utilizando en una instancia anterior que nosotros hacemos, que son las prácticas simuladas, o sea, las prácticas que los estudiantes de profesorado dan a sus compañeros, a sus pares,
antes de hacerlo afuera, digamos, de los institutos, y entonces allí empezamos en realidad el trabajo diario de formación, que nos ayuda a que el estudiante, digamos, tome conciencia sobre qué es lo que está haciendo, cómo está planificando sus prácticas, qué le ocurre cuando va a dar sus prácticas y qué reflexiones hace después de haber dado la práctica, ¿no? Es un diario, digamos, que acompaña al practicante, digamos, ya sea en la práctica simulada o en la práctica que va a ejercer en una institución. Nosotros en ese sentido lo que les pedimos es que trabajen sobre sus diarios y les pedimos que elijan algunas partes del diario que quieran compartir. O sea, a diferencia de la autobiografía, que nosotros la consideramos un documento que se va a convertir en un documento público, obviamente al interior del curso, ¿no? Los diarios de formación son relatos largos a los cuales nosotros le pedimos a los estudiantes algún recorte para compartir. En algunos casos el recorte para compartir es con todos sus pares, en otros casos el recorte para compartir es en la conversación del practicante con su tutor, con el docente que lo acompaña, o sea, es más íntimo el trabajo con el diario de formación, donde es el practicante quien elige algún recorte. Y en otros momentos nosotros los invitamos, por ejemplo, a que compartan todos el primer escrito del diario de formación, el primer relato, o el primer relato del primer día de práctica antes de ir a su práctica, ¿no? Son invitaciones donde el practicante elige qué parte de ese diario quiere compartir, ¿no? Y entonces ahí utilizamos de ese modo el diario de formación, y asociado al diario de formación usamos también bitácoras, ¿no? Como la bitácora de un viaje, y entonces muchas veces reemplazamos el uso del diario de formación en las instancias de práctica simuladas por una bitácora donde se va narrando como más puntillosamente el día a día de una clase que se simula, que es una sola clase que empieza y termina en un día, a diferencia de las prácticas que tienen una secuencia y un recorrido. Bueno, entonces, para cerrar mi presentación, el diario es un dispositivo narrativo que incluye relatos de experiencia, reflexiones teóricas, preguntas, dudas, recuerdos. Requiere elaborarlo de manera que pueda ser leído y entendido por otros, es decir, no solamente que sea un instrumento para mí, que me permita reflexionar y contar mi experiencia, sino si quiero compartir una parte, esa parte tiene que ser entendida por otros, o sea, tengo que escribir con un grado de detalle que le permita al otro que no estuvo en la situación que yo estoy relatando, entenderla. Pero al mismo tiempo también puedo pretender que el diario sea un aporte al conocimiento didáctico. En la medida que yo voy a conectarlo con marcos teóricos, podría ser un aporte interesante, por ejemplo, nuevas preguntas que aparecen, que hasta ahora no habían aparecido en la discusión en el curso, encontrar autores que uno descubre, una investigación que uno descubrió con datos que a uno lo sorprendió. Y obviamente el diario favorece los procesos metacognitivos, aprender a aprender, porque se trata de hacer lo más explícito posible las concepciones, ¿no? Y no solamente compartirlas y hacerlas explícitas, sino preguntarme y eventualmente cambiarlas y transformar mi propia práctica. Bueno, yo paro aquí porque me comprometía que iba a ser más una conversación que una presentación, así que habiendo cumplido con disparar algunas ideas, con todo gusto empecemos la conversación. Buenísimo, muchísimas gracias
Rebeca. Muchas. Airi. No, iba precisamente a agradecer muchísimo, Rebeca. Acá hay varias de las cuestiones que vos planteaste que las venimos trabajando, las venimos abordando. Este recorrido que vos hiciste desde la formación de formadores y bueno, por distintas trayectorias y demás, nosotras como profe las hemos ido recorriendo y por esto las recuperamos acá en la formación, ¿no? Ahí las estudiantes y los estudiantes han hecho algunas preguntas que están vinculadas con ellos. No sé si se animan. Mariana, vos ibas a moderar. Sí, que se animen, quiero escucharlo. A ver quién es la que rompe el hielo. ¿Quién es la que rompe el hielo de las estudiantes, de los estudiantes? Este espacio se llama Sin Vergüenza, separado, ¿está bien? Sí, totalmente, totalmente. A ver ahí, ¿quién se anima? La veo a Celsa. Ana, ¿querés decir algo vos? Que tenemos algunas preguntas que los estudiantes escribieron en el Drive y tal vez podemos leerlas desde el Drive, que luego sí tomen la valentía y el placer de escuchar las voces también. Pero si les parece, leemos una que han formulado para Rebeca, que ellos se preguntaron, ¿a raíz de qué surge esta idea de reconocer la propia historia de vida? En realidad, el origen no es propio digamos, del campo educativo en el sentido de la formación. Las historias de vida vienen del campo de las ciencias sociales y vienen del campo de la literatura. ¿Vieron? Hay muchísimos libros de biografías de personas famosas Entonces, tenemos aportes originales del campo de la literatura y del campo de las ciencias sociales con las historias de vida, digamos, la historia, por ejemplo, una corriente de la historia, ¿no? O sea, hay muchas maneras de enfocar la historia, pero vieron, hay quienes plantean que la historia no es la historia de los héroes, sino la historia de la gente que vive cotidianamente en un lugar, y entonces escribir las historias de vida por ejemplo, ahora hay mucha publicación a raíz de todo el tema de género, mucha publicación de historias de vida de mujeres, ¿no? Que no han sido famosas, digamos, no tienen el rango de San Martín y su popularidad, pero que han marcado, han hecho mucha historia, mucho aporte, como reconocimiento de una historia de vida. Entonces eso viene del campo de las ciencias sociales, viene del campo de la literatura. De hecho, por ejemplo, en la formación docente, muchas veces para empezar a trabajar con biografías, usamos algún recurso de la literatura. Entonces, por ejemplo, hemos trabajado en algunos cursos con la biografía en realidad de dos tipos, ¿no? Hace muchos años había salido una colección de biografías de pedagogos y de psicólogos vinculados a la educación. Entonces, por ejemplo, hemos trabajado con la biografía de Piaget, hemos trabajado con la biografía de Brunner, en sus relatos, ¿no? O en una entrevista que alguien le hizo, y hay libros enteros, muy viejos esos libros, pero por ejemplo, hay uno en particular que es un diálogo que tiene algunas personas del campo de la educación con Piaget, que es una delicia leer para entender el recorrido que Piaget para sus descubrimientos, ¿no? Maravilloso, uno lo lee y se interna en la biografía y es como si lo tuviera al lado a Piaget y dice que, bueno, qué maravilla, cómo llegó a donde llegó, qué recorrido hizo. Entonces, hemos usado, por ejemplo, también la biografía de Frida Kahlo,
que es una pintora mexicana, para ver cómo recorre ella su propia biografía. Entonces, originalmente no viene del campo de la formación docente, sino que se tomaron de otros campos para utilizarlo y convertirlo, digamos, al uso en la formación docente. Ahora, después, digamos, también eso empezó a formar parte de otros campos, por ejemplo, la formación de justamente nosotros en la cátedra que trabajamos con los abogados, digamos, nos metimos en el campo del derecho, la formación obviamente de ellos como docente, pero porque la docencia aparece en estos campos como segunda profesión, ¿se entiende? O sea, abogados, médicos que enseñan, ingenieros, contadores, etcétera, etcétera, su primera profesión es el campo profesional que eligieron. Entonces, aparece la formación docente como una segunda elección. Y entonces ahí la inclusión de la biografía es más trabajosa, por ejemplo, ¿no? Porque imagínense con los abogados, cuando les planteamos escribir la autobiografía, nos miran con cara ¿de dónde vienen? ¿De qué planeta vienen las pedagogas a plantearnos esto? Nosotros que trabajamos con las leyes, nosotros que formalmente, ¿no? Y entonces entrar al campo para que ellos escriban su autobiografía, entrar por otros campos que no son justamente los de la biografía escolar, nos ha ayudado a acercarlos al mundo de la autobiografía, ¿no? Porque planteado así en frío, ustedes abogados ahora escriban su autobiografía, salen espantados de la cursada y no quieren volver nunca más a ejercer la docencia, ¿no? Entonces entramos por la literatura, entramos por evocar algunas situaciones cortitas, puntuales, por entrar a través de algún video. Usamos, por ejemplo, pedacitos de la película Legalmente Rubia, donde ella es estudiante de Derecho, u otras. Entonces empezamos, digamos, como a usar pequeños dispositivos para que provocar en ellos, y eso lleva un proceso de tiempo, pero usamos, digamos, recursos que no son propios y que son originalmente de otros campos, ¿no? Bueno, ahí Erika estaba pidiendo la palabra, quería hacer una pregunta y también Débora quiso plasmar en el chat que algo de lo que se planteó o era su pregunta, así que tal vez puede sumar algún comentario, alguna apreciación. Débora, después de Erika, las invitamos. Hola, ¿me escuchan? Hola, sí. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, un placer. Hola Erika, ¿cómo estás? Bien, le quería hacer dos preguntas. Una pregunta era cómo ve la educación en este momento, desde su mirada y desde su conocimiento. Y la otra, en este tiempo que la educación es todo virtual. Y la otra pregunta era por qué o qué fue el disparador que la incentivó a interesarse por la autobiografía, por ser un docente reflexivo. ¿Qué fue lo que la motivó a pensar en todos esos temas desde un inicio? ¿Qué fue lo que le inspiró? Esas serían mis dos preguntas. Gracias, Erika. Empiezo por la segunda. Bueno. Cuando yo tuve que hacer este ejercicio, cuando tuve que escribir mi memoria, o sea, cuando yo hice el Instituto de Formación Docente no existía ninguna formación ni de práctica reflexiva, ni de biografía. Yo cursé en una época donde todavía el conductismo estaba muy presente, entonces, qué sé yo cursé didáctica y me enseñaban cómo hay que planificar. Una clase, la clase empieza así, sigue así, termina así, y no había margen para ningún proceso reflexivo.
pero en el final cuando yo terminaba de cursar el instituto, la profesora de la cátedra de residencia me invitó a formar parte de la cátedra como ayudante ad honorem. Recién creo que no había todavía rendido el último examen, ¿no? Y me incorporé a la cátedra, y ahí, sin saber lo que era la práctica reflexiva, pero yo venía, digamos, yo empecé mi recorrido en el campo de la educación con la educación no formal, con el área de recreación. Yo fui instructora de campamentos y entonces para mí el juego y todo lo lúdico y la conversación informal con los chicos, pues, de los cuales yo era su instructora en un ambiente no formal, me llevaron a pensar que con el practicante había que dialogar de otra manera. Yo no tenía la menor idea ni cómo se llamaba eso. Entonces empecé a acompañar practicantes en esa cátedra y la profesora, la titular de la cátedra, me decía, pero ¿y vos dónde aprendiste esto? Porque esto no te lo enseñamos en el profesorado. Y yo primero lo vivía como, me están retando porque no estoy haciendo algo bien, ¿no? Porque era una mezcla de, está bueno esto, pero ¿de dónde lo sacaste, no? ¿Por qué te estás alejando de la formación? Y entonces ahí empecé a darme cuenta que había otra manera de acompañar a los practicantes. Ese fue como, diría, el primer indicio de que había que hacer algo distinto. Yo misma había terminado mis prácticas, que me tocó darlas en Historia de la Educación, y la titular fue quien me observó, y siempre me decía, salía de la clase de observarme y me hacía la misma pregunta: ¿de dónde sacaste esos recursos? ¿Cómo se te ocurrieron? ¿No? Y yo decía, pero a ver, decime algo de la clase, o sea, bueno, todo era de dónde se me habían ocurrido esas cosas. Entonces, trabajé allí 2 años y, digamos, sabía que por ahí iba, pero no tenía mucha idea de qué y cómo, hasta que de allí me fui de esa cátedra y me fui a integrar la cátedra de la profesora Alicia Camiglioni, que seguramente ustedes leen textos de ella. Bueno, Alicia Camiglioni para mí es una de mis formadoras, o sea, yo trabajo hasta el día de hoy con ella y tengo el placer de haber aprendido y seguir aprendiendo de ella un montón. Y ella tenía la cátedra de didáctica en la Facultad de Filosofía y Letras, y bueno, ahí me incorporé, y ahí, como yo tenía mi propia comisión, ahí pude empezar a probar algunas cosas de las que yo pensaba, y ahí, de ahí me fui a la cátedra de didáctica general, donde para todos los profesorados, la Facultad de Filosofía en ese momento tenía una cátedra de didáctica general donde venían los estudiantes de historia, de lengua y literatura, de matemática, de física, venían todos a cursar el profesorado a la Facultad de Filosofía y Letras, y ahí yo tuve la titularidad de la cátedra de didáctica general y armé un equipo de trabajo, y ahí empezamos a investigar que había otras maneras de formar docentes. Y formarlos, digo, con la idea de hacer docentes que reflexionen sobre su práctica, también sin tener mucho nombre teórico, pero ahí empezamos a comprar libros para que se den una idea de la situación económica. Juntábamos la plata de lo que cobraba en general yo en la cátedra y mi jefa de trabajos prácticos, y solo nos alcanzaba para comprar libros. Entonces comprábamos libros, no había internet, traíamos libros de España, de Francia, y la tarea que nos dividíamos entre la cátedra, que era una cátedra grande de como 20 integrantes, nos dividíamos para traducir los materiales, obviamente no los que eran de España, y así empezamos como a estudiar el tema. Después formalicé, cuando se abrió la carrera de formación de formadores en la UBA, se abrió primero la especialización, y ahí tuvimos
la suerte de tener la mitad docentes argentinos y la mitad franceses, o sea, vino Belliero, vino Claudine Blanchard, o sea, todos estos que nosotros leemos, Ferri, todos vinieron a dar clase, bueno, y a partir de allí, digamos, nos metimos a fondo con la práctica reflexiva, muy pegada de la mano del diálogo, de la conversación, de la escucha, ¿no? O sea, conceptos que inicialmente eran sueltos, pero decíamos, no es esta la manera de acompañar a un practicante, no es esta la manera de formar a un docente, no somos prescriptivas, no le podemos decir esto es lo que hay que hacer, podemos contarle cómo lo hacemos nosotros, podemos abrir y mostrar que hay 10 opciones más. Bueno, fue todo un ejercicio de construcción para entender cómo llegar a la práctica reflexiva. La segunda pregunta, cómo yo veo la educación hoy virtual, te podría contestar algunas cosas porque uno no puede generalizar, ¿no? Porque Claro. La educación virtual, ¿dónde? ¿En qué lugar? ¿Quién? Claro. ¿Cómo? ¿No? Lo que sí podemos decir es que hay algunos aprendizajes, me parece, que hemos hecho en este proceso, en este periodo tan crítico, que vieron, Axel Rivas lo definió muy bien como la pedagogía de la excepción, ¿no? Y me parece que esa es una buena definición, porque de lo que estamos haciendo ahora es excepcional. No porque, digo, porque es buenísimo, no necesariamente, pero es en excepción. Sí. De un día para otro tuvimos que tomar decisiones sin tiempo para pensar, sin tiempo para nada, con lo cual hacemos cosas en situación de excepción. Ahora, dentro de esa situación de excepción, me parece que aprendimos o ratificamos la importancia de lo presencial y de lo vincular, ¿no? Que lo vincular lo estamos tratando de sostener por todos los medios posibles, pero sabemos que no es lo mismo la pantalla que tener al alumno al lado nuestro, y que los esfuerzos que estamos haciendo por sostener la comunicación y el vínculo son extraordinarios, pero ninguno de nosotros se formó para enseñar detrás de las pantallas. Nosotros nos formamos para la clase presencial. Eso no significa que no podamos aprender, y de hecho lo hemos hecho, pero nuestra formación, o sea, si tuviéramos que escribir nuestra biografía, en nuestra biografía aparece la clase presencial, aparece el maestro al lado nuestro, aparece nuestro reconocimiento de los gestos, de la cara, del sentimiento que tiene el estudiante. Entonces, me parece que uno de los aprendizajes es que si volvemos a un modelo de presencialidad o mixto o bimodal, como sea, cómo vamos a valorar diferente y pensar diferente qué tiene sentido hacer en el momento presencial y qué tiene sentido hacer en el momento virtual. También digo que los docentes han hecho un trabajo y siguen haciendo un trabajo maravilloso, en su mayoría, de ponerse la escuela a los hombros al día siguiente que empezó la pandemia, y eso es una valoración que hay que reconocer y que yo en cada oportunidad que tengo lo hago, porque sin mediar nada, porque de un día para el otro, nuestra preocupación fue mantener a todos los estudiantes conectados a través de los medios que hemos podido, y esa preocupación nos sigue hasta el día de hoy, es decir, todos ustedes, todos nosotros estamos trabajando el doble de lo que trabajábamos en modalidad presencial. A ustedes debe de haber pasado también. Yo el primer mes no sabía si era sábado, domingo, lunes, martes. Eran las 12 de la noche y ya estaba contestando WhatsApp. En algún momento, después de un tiempo, mi marido un día me dijo, pero ¿por qué contestas un WhatsApp a las 12 de la noche? Claro.
¿por qué? O sea, bueno. No teníamos noción de los horarios, los días. Nada, nada. ¿Pero por qué? Porque también pensábamos inicialmente que era transitorio, que eso Claro. iba a durar un poquito de tiempo. Entonces uno dice, bueno, está bien, te sacrificás un Claro. mes y dormís poco. Ahora, cuando uno empezó a ver que esto venía para quedarse un tiempo largo, uno también tuvo que hacer un ejercicio reflexivo y decir, a ver, volvamos a ordenar un poco la vida, porque esto viene para largo, porque necesitamos mucha energía disponible por mucho tiempo más, entonces no puede ser que el WhatsApp a las 12 de la noche y a las 5:30 de la mañana. Hay algo que nosotros estamos administrando mal, ¿no? Entonces, y eso por supuesto multiplicado porque este mismo, digamos, conversación la teníamos con docentes y directores de todo el país y de toda Latinoamérica. Una docente, uno de esos días de la provincia de Tucumán me dice, pero Rebeca, yo tengo un estudiante que me manda el WhatsApp con la tarea 11:30 de la noche, porque es la hora que su mamá vuelve con el celular, que es el único dispositivo que tienen, y además se sube a un árbol para tener señal para mandarme la tarea. Entonces me dice, ¿cómo yo no le voy a contestar? ¿No? Claro. Y al mismo tiempo me dice, pero estoy agotada, porque yo me levanto a las 5. Entonces, ahí hicimos un ejercicio, por ejemplo, de práctica reflexiva. Y yo le decía a esta docente, ¿cuál es por qué te angustia esto? Bueno, porque yo quiero que él sepa que yo estoy feliz de recibir su tarea, ¿no? Que valoro el esfuerzo que él hace. Entonces yo le decía, bueno, ¿qué pasa si le anticipas a él y a todos los estudiantes que se conecten cuando puedan y que van a ser muy bienvenidas todas, obviamente, todos los envíos, y que tu compromiso es que les vas a responder a la mañana, a las 9 de la mañana? Entonces, como dice el refrán, ¿no? Quien anticipa no traiciona, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi mensaje? Me importa tu trabajo, me encanta que me mandes, te felicito, valoro, mándalo cuando puedas. Y yo te voy a contestar a las 9 de la mañana. Y no por no querer contestarte, sino porque hay algo de la organización. Claro, para ordenarse. Absolutamente. Entonces, sí, ¿te habrá pasado? Sí, me pasa como mamá que yo me voy a trabajar, vuelvo a las 6 de la tarde, la seño contesta, no sé, hasta las 4 creo que es el horario, y yo no puedo hacer los videos o la foto que tenga que sacar hasta después del horario, entonces yo le escribí, le digo, discúlpame, yo te lo envío, vos al otro día, y es como parecido a lo que vos contás, al otro día ella nos contesta, porque si no se hace un día eterno, yo lo comprendo. Ahora, cuando anticipas, tranquilizas al otro y también te tranquilizas vos. Claro. Bueno, esas son cosas, digamos, que también fuimos aprendiendo en este proceso. Me parece también que hay un foco que la pandemia, digo, no hizo más que evidenciar lo que ya sabíamos, la enorme brecha que tenemos en nuestro país, en niños y niñas no conectados, niños y niñas en altísimo grado de vulnerabilidad, el aumento de la violencia familiar, o sea, tenemos un panorama en ese sentido muy complejo, que la pandemia no hizo más que mostrar lo que ya estaba y sabía de un modo, diría, bastante más crudo y evidente. Me parece que aumentó la diversidad de trayectorias, siempre tuvimos trayectorias diversas, pero hoy cada casa es un mundo y cada estudiante hizo un recorrido diferente, con lo cual vamos a tener que pensar mucho cuando sea el regreso, por ejemplo, decidir políticas y prácticas diferentes para quienes no tuvieron nada de conectividad, quienes no se conectaron, sí se conectaron, diferencias en el escalonamiento, quién debería volver primero. Entonces uno dice, bueno,
las poblaciones más vulnerables deberían volver primero, los chicos de educación especial deberían volver primero, los chicos de quinto año, los chicos de séptimo grado, los de la sala de 5, o sea, una cantidad de decisiones que tenemos que empezar a pensarlas ahora para esa educación que va a venir. Y también pensar, y lo conversábamos al principio, qué prácticas queremos sostener de estas que hicimos durante la pandemia, que nos parecen que son buenas prácticas. Por ejemplo, descubrir que algunas clases es mejor grabarlas y mandárselas a los estudiantes, que las vean cuando puedan, y que cuando vengan al momento presencial hagamos un ejercicio más de conectarnos, de comunicación, de diálogo, de consensos, de construir criterios, que de transmitir información. Aprendimos, ¿no? Sí. Tenemos que permitirnos un tiempo para pensar qué prácticas queremos seguir sosteniendo virtuales sincrónicas, qué prácticas virtuales asincrónicas, qué prácticas presenciales potentes vale la pena y queremos sostener, y qué prácticas nuevas, o sea, qué cosas pensamos que tendrían que renovarse, no más de esto, no más de aquello, ¿no? Y me parece que ese es un ejercicio que nos debemos ahora, ¿no? Pensar en qué educación queremos, a qué escuela queremos volver, a qué instituto queremos volver. Y me parece que, bueno, podríamos seguir enumerando, pero me parece que estas son las cosas como más importantes para mirar la educación hoy, ¿no? En tiempos de pandemia. Bueno, Rebeca, tenemos varias preguntas para seguir compartiendo. Ahí Andrea había pedido la palabra, también Violeta pidió la palabra, y Diana dejó una serie de preguntas escritas en el chat que te vamos a compartir. Vamos a darle la palabra a Andrea y después a Violeta para que formulen esas preguntas. ¿Cómo no? ¿Están por ahí? Andrea. Si no, vamos con Viole y después que Y después, tome ahí está, Violeta. Que tome Violeta ahora y después Andrea. Hola. Ah, Andrea, dale. Hola. Hola, Andrea, te escuchamos. ¿Estás pudiendo, Andrea? Hola, me parece que no tengo un buen día con el internet hoy. Ahí se te escucha bien. Buen día. Tal vez. Bueno, dale, no importa. Ah, buenísimo. Tal vez ya lo dijo, pero bueno, como no he tenido un buen día con el internet, quisiera preguntar respecto a la autobiografía. Hay variadas formas de comenzar una autobiografía, pero ¿cómo comenzarías en el campo docente, por ejemplo? Yo nací en el año tanto, ¿he sugerido como el año, el día? ¿Se sugiere esos detalles o no? Bueno, no hace falta, por supuesto se pueden encarar de varias maneras. Yo te cuento, por ejemplo, qué ejercicios nosotros hacemos inicialmente para empezar, ¿no? Por ejemplo, uno de los que hacemos es pedirle que hagan una línea de tiempo, ¿no? Y que marquen en la línea de tiempo 5 eventos que recuerden de su escolaridad. 5. Y que empiecen a relatar alguno de esos 5 o los 5. Y hacen como un primer borrador, ¿no? Individual. Después ese borrador individual lo hacemos compartir en pequeños grupos, donde cada uno cuenta
y muestra su línea de tiempo y escucha, o sea, les damos consigna a los que están escuchando, digamos, que tienen que hacerle, por ejemplo, una valoración, o sea, reconocer algo que está bien de lo que están haciendo, alguna pregunta para ampliar el relato y alguna sugerencia de cómo seguir trabajando con esa línea de tiempo, con esos relatos. Entonces, ese es un ejercicio que nosotros hacemos. Entonces, después ponemos en común como algunas conclusiones, no ponemos en común todas las líneas de tiempo, pero bueno, ¿qué descubrieron? Entonces ahí aparece, por ejemplo, los que dicen, bueno, si escribo tan poquito no se entiende el relato. Otros te dicen, pero empezaste de atrás para adelante o mezclaste, hablaste primero de la primaria, después volviste al jardín, después fuiste a la secundaria, ¿por qué no ordenás el relato? Porque la idea no es homogeneizar los relatos, ¿se entiende? O sea, si algo no queremos es que todos entreguen una autobiografía cortadita por la misma tijera. Lo que queremos es que cada uno, por eso digo, hacemos como varios ejercicios inicialmente, porque los estilos de escritura de cada uno son particulares. Algunos ponen fotos, otros no. Algunos toman imágenes ahora, actuales, por ejemplo, y a partir de eso hacen un recuerdo de su propia biografía. Algunos le meten en el medio un párrafo, una frase que encontraron de un autor o una frase que encontraron en una autobiografía. Entonces, nuestra propuesta es que no hay un formato que queremos, nací acá, fui... Y tampoco nos importa, voy a decir esto, la veracidad de los datos, ¿se entiende? Supónganse, yo digo, bueno, yo iba a la escuela y tenía 25 compañeros, qué sé yo, no me importa si tenía 25 o 20, ¿se entiende? No es eso, es lo que yo evoco como recuerdos de mi escolaridad. Entonces, una segunda manera, digo, así como esta, la línea de tiempo es una, otra es ayudar con algunas preguntas guía, preguntas orientadoras, ¿no? Donde digo, bueno, elegí 5 momentos, elegí 3 anécdotas que te acuerdes de tu escuela primaria y 3 de tu escuela secundaria. Si estoy trabajando con las huellas de los docentes, hacer un recorrido, elegí 3 docentes que te hayan dejado huellas que vos consideres positivas, y entonces contalas, y 3 docentes que tengas huellas negativas. O sea, podemos, a modo de sugerencia y de orientación, proponerles algunas preguntas. Después, la otra cosa que hacemos es traemos autobiografías de años anteriores, les sacamos los nombres, y hacemos una jornada donde repartimos autobiografías para que lean y que se las intercambien. Es decir, yo recibo esta y dentro de un rato me pasan otra y dentro de un rato pasa, o sea, hacemos casi como una exposición de biografías de otros años y los invitamos a que las miren y las recorran para que sean inspiradoras, no para que nadie copie. Pero yo no tengo ningún problema si a alguien le gustó una autobiografía y dice, yo voy a ir siguiendo esta autobiografía porque a mí me va bien este formato. ¿Se entiende? Lo mejor que podemos hacer es mostrar ejemplos, porque ¿vieron cuando a uno le dicen composición, tema, la hoja en blanco, ¿no? Escribí lo que quieras. Y yo puedo estar sentada 3 horas y no se me viene una mísera idea a la cabeza, ¿no? Entonces, si uno ve varios ejemplos, dice, bueno, a ver, esto me inspira, esto no me inspira, esto... Y mucho trabajo entre pares. ¿Por qué? Porque a mí no se me cae una idea y a vos se te ocurren 15 ideas. Entonces, el trabajar en los primeros momentos en grupo, aunque cada uno trabaje sobre su biografía, ayuda un montón.
pero no haría ningún formato. Ahora hay gente que sí, que trabaja con una biografía pautada y te dice, la primera página son datos de tu vida, nacimiento, fecha, la segunda página es... Bueno, nosotros no trabajamos así, y tenemos una diversidad de biografías interesantísimas, interesantísimas. Tenemos gente que fue y entrevistó a maestros que todavía vivían y entonces en su biografía están las entrevistas con las fotos en la casa de los maestros que tuvieron en su escuela primaria, y gente que, bueno, ahora con la tecnología, gente que ha grabado entrevistas y están subidas en algún sitio que ese estudiante decidió y podés escuchar a esos docentes, gente que ha pegado, les voy a decir, pero para que vean las conexiones que uno hace. Tengo una abogada que pegó, no sé, voy a decir una antigüedad, no sé si los estudiantes jóvenes van a reconocer, Figuritas de Brillantes, que era, no sé si alguna de ustedes se acuerda, pero cuando yo era chica jugábamos con Figuritas de Brillantes. Yo sí. Muy bien. Yo sí. Una plancha, por ejemplo, de imágenes de las princesas con brillantina arriba, ¿no? Y entonces teníamos álbumes, así como hay álbumes de figuritas ahora de fútbol y demás, de figuritas de brillantes. Bueno, tengo una abogada en un diario, pegó las figuritas de brillantes con las que ella intercambiaba con su amiga en la escuela primaria, mostrando, bueno, cómo... el valor que ella le daba a ir a la escuela para encontrarse con sus amigas y todo lo que sucedía en la escuela porque no se acostumbraba tanto a ir de visita a las casas, ¿eh? Entonces cómo la escuela funcionaba como un lugar de socialización, que obviamente nosotros en educación sabemos eso, pero un abogado no es algo que lo tenga, digamos, a nivel consciente. Y entonces ella hizo todo un desarrollo teórico donde articuló su historia con las figuritas de brillantes con conceptos de socialización, ¿no? De la función de la escuela como socializadora. Y en su autobiografía están las figuritas de brillantes, fotografiadas, por supuesto, ¿no? Digo, hay tantos modelos de autobiografías como estudiantes hay. Nosotros proponemos diversidad de autobiografías. Bueno, tal vez antes de darle la palabra a Violeta, por una cuestión de orden, Dayana había preguntado en el chat, no sé si Dayana querés hacer la pregunta o querés que la lea, ¿te animás? Mariana, Dayana pedía si la leíamos nosotros porque ella está complicada familiarmente, bueno, por eso la escribió. ¿Querés leerla? Bien. Dayana dice, entonces, para Rebeca, si pensaste en algún momento publicar libros, tal vez antes de esas publicaciones que iniciaste, ¿qué te llevó a hacerlo? ¿Con qué fin lo hiciste? Si la autobiografía logró un cambio en tu vida, y si logras recuperar momentos o experiencias que tenías olvidadas, ¿no? Varias preguntas que allí formula Dayana. Bueno, con referencia al olvido, seguramente voy a pedir que me vuelvan después a leer todas las preguntas, porque claramente son muchas y no sé si me las voy a acordar todas, pero la escritura de libros en realidad son momentos distintos. Yo nunca, no imaginé que iba a escribir libros. De chica siempre dije que iba a ser maestra, salvo en séptimo grado que yo tuve que dar examen de ingreso a la escuela secundaria porque en esa época se daba y me preparé con un profesor particular en matemática y me gustó y dije voy a ser profesora de matemática, hasta que en tercer año tuve un profesor de matemática que me quitó de esas huellas
y dije, nunca más me voy a vincular con las matemáticas. Eso es, digamos, una parte. Y nunca me imaginé escribiendo libros. El primer libro que escribí junto con 2 colegas, que es sobre la diversidad, venía muy de la mano de un proyecto que yo en ese momento lideraba, un proyecto piloto, donde estábamos trabajando con unas 25 escuelas a lo largo de toda Latinoamérica, o sea, varias de Argentina y muchas de otros países, tratando de desarrollar un enfoque que era justamente el enfoque de aula heterogénea, digamos, cómo salir del modelo de aula homogénea, donde todos son iguales, y yo venía trabajando con ese enfoque, tratando de instalarlo, y de hecho hicimos un proyecto piloto varios años para probar cómo se puede instalar un modelo de aula heterogénea, y entonces la misma gente, estábamos trabajando con una ONG que ponía el dinero para eso, nos pidió que documentáramos, y de esa documentación surgió el primer libro. El resto de los libros, yo trabajo, habrán visto ustedes en mis libros con Graciela Capelletti, y hemos logrado constituir una dupla de trabajo espectacular, espectacular en todo sentido, digo, nosotras trabajamos todo el tiempo juntas, armamos seminarios juntas, armamos programas de trabajo, dictamos las materias juntas, y no por una cuestión de que nos contratan con doble contrato, sino compartimos nuestros honorarios, compartimos porque nos parece que la mirada del trabajo de pares pedagógicos es estupendo cuando uno encuentra, por supuesto, su par pedagógico que funciona, ¿no? Entonces empezamos con Gachi a juntarnos una vez por semana en una cosa que llamamos simpáticamente entre nosotras un spa. El spa es juntarnos en la cocina de mi casa tomando café con 2 computadoras, yo en esta que estoy ahora y ella en la de al lado, donde por momentos ni nos hablamos, cada una está trabajando en lo suyo, y en algún momento paramos y nos compartimos lo que estamos haciendo, y en otro momento vamos armando las cosas juntas. Y eso lo hacemos sistemáticamente, obviamente ahora en la pandemia solo por Zoom, pero establecimos que hay un día a la semana que necesitamos trabajar juntas, y ese fue el modo sistemáticamente que empezamos a escribir los libros en conjunto. En un par de ocasiones, como el de transitar la formación pedagógica y la práctica como eje de la formación, lo hicimos más amplio, lo hicimos con cátedra, o sea, la práctica como eje de la formación es un libro de cátedra, justamente de las cátedras de residencia y de observación y práctica en el profesorado de ciencias jurídicas, y entonces van a ver que en ese libro cada capítulo es de 2 o 3 autores, que son 2 o 3 ayudantes de la cátedra, y en el transitar lo hicimos con también parte de la cátedra. En el libro Gestionar una escuela con aulas heterogéneas incluimos experiencias de docentes y de directores, además de lo que escribimos teóricamente, o sea, siempre son libros colectivos, o de a 2 mínimo, o incluyendo voces de otros. Y en el último que escribimos, que sacamos ahora en marzo, sobre el sentido de la escuela secundaria, ahí incluimos 3 proyectos de 3 docentes de escuelas secundarias que trabajaron con proyectos de distintas áreas disciplinares, e incluimos sus voces en ese texto. Para nosotros los libros ocupan este lugar de compartir experiencias, de compartir experiencias no solo nuestras, sino voces más colectivas,
y es un ejercicio para nosotros de un tiempo de reflexión. Podríamos hacerlo y no publicar el libro, pero el sentido que tiene para nosotros es de pensar sobre esas prácticas que hacemos. Los libros no son solo teoría, los libros son teoría asociada a las prácticas que compartimos con otros. Para nosotros ese es el valor que tiene el libro, ¿no? Poder juntar, no es un libro que dice usted debería hacer tal o cual cosa porque lo dice tal o cual autor, sino estas son prácticas que estamos haciendo nosotras o profesores con quienes estamos trabajando, y esas prácticas las pensamos, las reflexionamos, las articulamos con autores, y así surgen los libros, digamos. Este es el sentido, ¿no? De los libros. La otra pregunta ya me la olvidé, como anticipé, que era... No, bueno, allí había como algunas preguntas que se vinculaban a la biografía, y entiendo que, Diana, lo que también allí te está preguntando, en algún punto, es si vos has escrito tu autobiografía o qué impacto ha tenido eso en su vida. Tal vez ahí hay una presuposición y bueno... Sí, yo tuve que escribir mi autobiografía para la memoria, o sea, cuando yo hice la especialización en formación de formadores antes de la maestría, el trabajo final era una memoria, que es una autobiografía, y la tuve que hacer, me dio muchísimo trabajo hacerla, porque primero me pasa lo que le pasa a mucha gente, no se me ocurre nada, no me acuerdo nada, qué voy a poner, no, todo eso. Pero tuvimos un taller de acompañamiento en la formación, en la especialización, que nos iba haciendo escribir como procesualmente, gradualmente, cosas sueltas en un cuaderno. Nos habían pedido un cuaderno de tapa negra, que todavía lo tengo, donde iba escribiendo, y obviamente después hubo un momento que había que ordenar, organizar y articularlo con la teoría, porque no era simplemente, bueno, me acuerdo de la señorita Clara de primer grado, ¿no? Sino articularlo con la teoría. Así que fue un trabajo de un año, me llevó escribir esa autobiografía. Por supuesto que a veces recurro porque busco algo o me la encuentro buscando otra cosa, y siempre digo, ay, pero esto ni me acuerdo, ¿cómo lo escribí? Yo ni me acuerdo, o al revés, digo, uy, ahora me acordé, podía haber puesto. Fue un ejercicio muy movilizador también en términos emocionales, o sea, no solamente cognitivo, ¿no? Recuperar esa historia de la escuela primaria, donde obviamente aparece no solamente la escuela, sino mi mamá, mi papá, que yo ya no los tengo, entonces conectarme con esa historia era, bueno, conectarme. Mi papá solo había hecho escuela primaria, mi mamá, una pésima alumna hasta segundo año de la escuela secundaria, y después la sacaron de la escuela para trabajar. Entonces, cuando uno escribe eso, escribo de grande, yo hice la especialización teniendo 40 y pico de años, o sea que yo ya en ese momento ya no tenía papá, y mi mamá estaba grande, con lo cual la escritura no es simplemente encontrarse con la maestra de la escuela primaria, sino es con mi mamá, mi papá, la historia de mi familia, la historia educativa de mi familia, encontrarme con el boletín de mi papá, el boletín de mi mamá. O sea, es muy movilizante emocionalmente. Por eso también uno tiene que ser cuidadoso en el contexto en que propone la escritura de la biografía, porque se movilizan muchas cuestiones. A mí particularmente yo empecé, por ejemplo, el profesorado en la época difícil políticamente en la Argentina. Entonces también la evocación no solamente la familia, la escuela, sino también el marco
político, del contexto social, económico en el que uno está inserto. Entonces, es muy movilizador la escritura, por eso uno tiene que ser muy cuidadoso en qué encuadre, ¿no? Cómo uno contiene lo que dispara la biografía, ¿no? Tiene que ser muy cuidadoso con eso, pero sí, la escribí y me dio mucho gusto haberla escrito, a pesar de que había momentos que decía, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, no quiero conectarme con estas emociones, uno va pasando por distintos momentos. También eso lo fui escribiendo en el diario, o sea, también nos habían dado la indicación que uno vaya escribiendo también en esa memoria qué va sintiendo uno en cada etapa de la construcción de esa biografía, ¿no? Y entonces nada, yo tengo escrito, hay momentos donde lloré de rabia, momentos donde lloré de emocionalidad, momentos donde estaba tan entusiasmada que no quería dejar porque había empezado a escribir y me salía, y momentos donde estaba sentada y decía, no se me ocurre una mínima idea de por dónde seguir, ¿no? Y ahí sí funcionó mucho juntarse con otro, compartirle, escuchar que el otro te diga, pero bueno, mira, acá tenés una punta, acá tenés una pista, por acá, por allá, fíjate lo que yo escribí frente a esto mismo, te alcanzo un autor que encontré, ¿no? Y en ese sentido, trabajarlo grupalmente ayuda un montón, ¿no? Pero sí, la escribí larga y profunda. Bueno, hay por allí, Violeta quería hacer una pregunta, no sé si estás, Violeta. Hola. Hola. Bueno, nada, estuve esperando mucho tiempo este momento y tengo un montón de preguntas, pero bueno, me voy a abocar a 2 o 3 nada más. Primero, con respecto a lo que decía Erika, en nuestro país, que vivimos, bueno, obviamente en un país emergente donde hay muchísimos niños, estudiantes, docentes incluso, que de todas las carreras que no tienen conectividad, y usted decía que había que pensar qué escuela queríamos para nosotros. ¿No sería más bien pensar qué escuela necesitamos para todos nosotros? Porque esta pandemia, si bien quizás va a tener algún fin con alguna vacuna en algún momento, algún día va a venir otra pandemia peor, y el cambio climático, y hay un montón de factores que nunca se hablan. Por ahí no sería mejor pensar, obviamente lo digo desde mi humilde opinión, ¿qué escuela es la que se necesita acá en este país y en el mundo, básicamente, ¿no? Esa es una de las preguntas. Y otra pregunta es que yo estuve leyendo que usted trabajó 8 años en la Escuela de Educación de Harvard como tutora de los cursos en líneas de enseñanza para la comprensión. Bueno, y yo lo que quería saber con respecto a esto es si si en Estados Unidos, o en los países del norte, en los países del primer mundo, en los países imperialistas, también se utiliza en la formación docente, se utiliza esto de los docentes reflexivos y críticas, y si existen algunas teorías críticas, o si simplemente abordan como a la reproducción de los saberes, porque ellos son países, obviamente, que se dedican que son imperialistas, o sea, ya sea ahora en el modo económico, en el modo antes de la guerra, qué sé yo, como que qué diferencia había entre los países del norte y los países del sur, porque es como que si hay un desfasaje en lo que se está estudiando, ¿no? Esas eran mis 2 preguntas más importantes. Bueno, gracias, Violeta. La primera, cuando yo me pregunto a qué escuela queremos,
claro que estoy pensando en la escuela que necesitamos, o sea, para mí no hay una separación. Lo que yo quiero es pensar en la escuela que necesitamos con lo que queremos. Digo, para mí no van separadas. Cuando yo digo, bueno, ¿qué escuela quiero? Quiero una escuela, por ejemplo, que albergue a todos los estudiantes. Quiero eso porque se necesita, pero además porque hay muchas maneras. Por ejemplo, yo digo, bueno, ¿hace falta que todos tengan conectividad? Sí, eso es una necesidad, ¿está bien? Ahora, hay tantas maneras diferentes de usar la conectividad que ahí es donde yo quiero entrar con la escuela que quiero, ¿está bien? O sea, la conectividad la podemos usar para dar una clase, transmitir conocimiento. Y yo digo, ¿esa es la escuela que quiero? No. ¿La escuela que necesitamos que tengan todos conectividad? Sí. Ahora, ¿qué quiero hacer con la conectividad? Entonces, para mí no van separados la escuela que necesitamos de la escuela que queremos, ¿se entiende? Lo que sí puedo separar es lo que yo considero que es básico que debiera tener cualquier escuela en términos de recursos, ¿no? De situación, digo, material, espacios, digo, eso sería necesidad pura. Ahora, después, ¿qué hago con esos espacios? ¿Qué hago con esos recursos? Es la escuela que yo quiero. Esa es, digamos, desde mi perspectiva. La segunda pregunta, yo no viví 8 años en Estados Unidos. Yo me formé en el marco, dentro de la Escuela de Educación de Harvard. Ellos tienen un proyecto que se llama Enseñanza para la Comprensión, que es un proyecto, a mi gusto, estupendo de enseñar menos cantidad y más profundo, con una manera de encarar la educación muy crítica, muy de diálogo, muy de participación activa de los estudiantes. ¿Eso es representativo de Estados Unidos? No, eso es representativo de la Escuela de Educación de Harvard, de un grupo donde está Howard Gardner, donde está David Perkins, donde está Verónica Boix Mancilla, que es una argentina que vive hace muchos años ahí, digamos, donde donde está María Jimena Barrera, que es una pedagoga colombiana, donde está, ¿se entiende? O sea, es te diría, si lo considero muestra representativa de Estados Unidos, no. Es un enfoque en un punto chiquitito así, y a mí me dio una apertura fantástica para pensar en el qué y cómo enseñar. O sea, ellos tienen un enfoque donde trabajan con la idea de que hay que partir, digamos, cuando uno planifica, de partir de una pregunta potente, disparadora. Por ejemplo, vos recién hablabas del cambio climático, ¿no? Entonces uno podría encarar el trabajo desde el enfoque de enseñanza para la comprensión con la pregunta si se puede acabar el agua del planeta, ¿no? Como una pregunta abierta que no tiene una única respuesta, que los chicos tienen que investigar para abordar esa pregunta, donde ellos definen al estudiante como alguien que hace y piensa sobre lo que hace. Esta es la definición de ellos de hacer y pensar sobre lo que haces, ¿no? Reflexionar sobre lo que haces. Entonces tienen un enfoque sumamente, a mi gusto, coherente con prácticas reflexivas, coherente con un alumno protagonista, coherente con un docente que acompaña a sus estudiantes, coherente con preguntarse, como en el último libro, por ejemplo, que escribió Perkins, Educar en un mundo cambiante, donde la pregunta que él hace a lo largo de todo su libro es una traducción, ¿no? ¿Qué merece la pena ser enseñado? Donde él pone en tela de juicio enseñar tanta cantidad de información, ¿no? Bueno, y eso salió de ahí, de esa Escuela de Educación de Harvard, ¿se entiende? O sea,
no podría, como tampoco podríamos decir que en la Argentina hay un único modelo de educación, tenemos docentes hiperconductistas, hipertradicionales y docentes innovadores, y docentes que dialogan, y docentes que construyen con los estudiantes, y docentes que estudiese de la página tal a la página tal y repita de memoria lo que dice el texto, ¿no? Entonces, no podría decirte que lo de Harvard es Estados Unidos, es ese espacio particular de ahí, absolutamente, y que yo particularmente sigo abonando a las ideas de la educación para la comprensión, las sigo usando en mis clases, sigo formando docentes, trabajando en esa línea teórica, porque entiendo que responde a estos valores que recién te decía, ¿no? De cómo se incluye al estudiante, cómo se lo acompaña, cómo se preguntan preguntas potentes, preguntas desafiantes, propuestas para los estudiantes que son: buen día, hoy vamos a hablar del cambio climático, saquen una hoja y anoten lo que les voy a decir del cambio climático. Están en la línea opuesta, digamos, a esa manera de encarar la clase, ¿no? Y con respecto a la primera pregunta esta de, bueno, la escuela que necesitamos, la escuela que queremos, usted piensa, o sea, obviamente, ¿no? El Estado se tendría que hacer cargo de todo esto. ¿Desde qué punto usted o nosotros o todos los que pertenecemos a la educación, o sea, se le puede exigir al Estado que los chicos tengan todos conectividad, y aparte de las condiciones edilicias necesarias para poder seguir estando en clase, se puede hacer algo, porque algo se tiene que poder hacer, porque si no vamos a estar siempre en la misma? Sí, yo creo, de hecho... Porque yo he leído artículos donde se están aceptando un montón de cosas que no son justas, ni para los docentes, ni para los alumnos. Un día dicen una cosa, otro día no dicen nada, como que me parece como que está todo como muy, no sé, como que en vez de ir para adelante, vamos para atrás, qué sé yo. Sí, comparto, la conectividad tiene que ser hoy un derecho, o sea, no es que si quieren pongan conectividad, digo, no debería discutirse eso, digo, debería ser como, así como nosotros decimos, los chicos tienen obligación de ir a la escuela, los chicos tienen que tener conectividad, tienen que tener dispositivos, por eso decía, ahí yo distingo lo que es la escuela en términos de derecho, garantizar el derecho de la educación a todos los niños y niñas, y el derecho a la educación hoy incluye tener conectividad, no es simplemente ir a la escuela presencial. Y esto formaría parte de los derechos, más que de la escuela que quiero, que necesito. Digo, debiera ser un derecho, y de hecho yo he firmado varios petitorios o declaraciones pidiendo, por ejemplo, que haya conectividad para todos los niños y niñas de la Argentina. O sea, no sé si va a pasar o no va a pasar, pero digo, esto es como uno diría, la línea de base. Sobre esa línea de base, obviamente, hay 20.000 interpretaciones de qué hacer con eso. Y ahí es donde yo digo que entra la escuela que queremos. Quiero que tengan conectividad para darles clase de transmisión de conocimiento, que se junten en un Meet como este para explicarles cosas. Quiero para eso, si es para eso la conectividad, no la quiero. ¿Se entiende lo que digo? O sea, no quiero para eso. Quiero la conectividad para que los chicos puedan, por ejemplo, en su casa, mirar un video que vos hiciste, Violeta, y se los mandaste, pero después cuando se junten en clase presencial, quiero que pienses qué sentido le vas a dar a la clase para el encuentro presencial. Y quiero que discutamos sentidos inteligentes de la clase presencial. ¿Para qué nos vamos a juntar presencialmente? Y no, bueno, nos juntamos para hacer lo mismo de siempre. Bueno, ahí es donde yo digo,
queremos intervenir en la escuela que queremos. Y por eso se han hecho... Perdón, poner también en nosotros, los que vamos a ser docentes, una capacitación de cómo enseñar con la conectividad, y obviamente no enseñar como te enseñaban antes, porque yo, por ejemplo, tengo 2 hijos de 11 años, y si bien los maestros ponen un montón de esfuerzo, te das cuenta que no tienen idea de nada, o sea, con respecto a la tecnología, porque obviamente... Totalmente, bueno. Yo creo que tendría que haber una capacitación, una política de Estado, donde... porque tiene que ser así, porque es así, porque se viene esto y ya está esto instalado. Totalmente. Hay un informe, si no lo leyeron, les recomiendo que lo lean, de la Fundación Voces, de Alberto Croce. La Fundación Voz, creo, Voz o Voces, ahora me entró la duda, bueno. Que él hizo una convocatoria a la Fundación a pensar cómo se está educando en tiempos de pandemia y cómo se quiere en el futuro. Y están las voces de estudiantes, directores, docentes, pedagogos, sindicalistas, o sea, es un informe que se lo hicieron llegar al ministro de Educación, es un informe que está circulando en la red, digo, me parece interesante bajarlo, leerlo, porque hay un montón de propuestas, obviamente, en la diversidad, uno puede decir yo con esto acuerdo y con esto no acuerdo, porque estamos viviendo en democracia y lo interesante es tener perspectivas diferentes para poder dialogar y ver cómo construimos. Pero ese es un buen ejemplo de muchas voces distintas opinando acerca de qué habría que hacer, cómo está funcionando ahora ante la pandemia. Y entre las cosas que se plantean que debería hacerse, figura la capacitación de los docentes en las nuevas tecnologías, porque es fácil criticar al docente que no las usa si antes no le diste una capacitación y no le permitiste que lo aprendiera y lo practicara y lo usara. Está claro que la pandemia vino de un día para otro y bueno, y ese fue uno de los problemas, ¿no? Muchos docentes nunca en su vida habían usado tecnología. Entonces, está claro que una de las líneas de capacitación, y de hecho, si no me equivoco, el INFO, del Instituto de Formación Docente a nivel nacional, está planteando cursos gratuitos para aprender el uso de algunas herramientas. Ahora, como siempre, sabemos que aprender solo la herramienta no te alcanza, que después tenés que dotar de sentido al uso de esa herramienta, porque podés ser maravillosa conociendo todas las herramientas y seguir dando las mismas clases de siempre, pero salvo que ahora usás el Google Meet o usás cualquier aplicación, entonces siempre es cómo articulás estos aprendizajes más instrumentales, que por supuesto son muy importantes, porque si no los tenés no los podés usar seguro, pero acompañado de reflexión sobre qué querés enseñar y cómo querés enseñar usando esas tecnologías. Y me parece que ahí en la conjunción de estas dos cosas es donde podemos pensar en una escuela distinta, ¿no? Una escuela con más de los valores que queremos que en una escuela que nos digan cómo. Está claro que nos van a decir cómo en términos de higiene, de contacto, de metros, de distancia. Ahora, con esa misma indicación, puedo hacer una escuela, diría, más igual a la de siempre, o puedo hacer una escuela más distinta en el sentido de algunos valores democráticos que yo quiero instalar, encontrarle sentidos diferentes, ¿no? Bien, Rebeca, Jimei te había preguntado por el chat sobre los diarios de formación, si se pensaron desde un principio para ser socializados, cómo surgió esa idea. Patricia también te pregunta, hace como una referencia a esa memoria selectiva, y ahí como que tal vez ella puede tomar la palabra y llevar adelante esa pregunta, porque no sé si Patricia ya ha sido respondida por Rebeca, y después me parece que también está la palabra, pidió la palabra Adriana. No sé si querés responder y después le damos la palabra a Adriana, si es así.
de los diarios de formación, los diarios de formación nosotros los incluimos desde el primer momento que empezamos a trabajar con practicantes. O sea, siempre pensamos que en algún momento el practicante tenía que poder documentar, para que no quedara solo en la memoria oral, digamos, documentar sus modos de pensar la planificación, sus modos de anticipar la clase, lo que le pasaba durante la clase, básicamente porque hay un tiempo que difiere entre, por ejemplo, él da la práctica, suponte ahora a la mañana, y no necesariamente vos podés juntarte con él a conversar sobre su clase inmediatamente después que termina, ¿no? En muchos casos hay que hacerlo, hay que postergarlo unos días, por temas de horario, de agenda, ¿no? Entonces, empezó siendo por ese motivo, o sea, tener documentado para que en el momento que se puedan sentar practicante y tutor, puedan reconstruir de alguna manera lo que había sucedido. Segundo, porque una cosa es hablar cuando terminó la práctica en caliente, y otra cosa es unos días después, cuando pasó la emocionalidad del momento y uno puede reflexionar de otra manera. Entonces los diarios también nos sirven para eso. Aunque mantengamos la conversación con el practicante, ni bien terminó su clase, esa es una conversación, diría, de poca reflexión, porque está teñida por la emocionalidad del momento, por lo que pasó, para bien o para mal en la clase, digamos. Entonces, volver sobre el escrito del diario unos días después permite desarrollar algunos aspectos de la práctica reflexiva. Y ese es un poco el modelo que estamos usando el uso del diario de formación. La pregunta de la memoria selectiva, no sé exactamente cuál era la pregunta, pero la memoria siempre es selectiva. Y no hay manera de controlar la selectividad de la memoria. Por suerte en algunos casos, ¿vieron? Uno a veces mejor de esto me olvido, dicen, ¿no? Conscientemente o inconscientemente. Entonces la memoria siempre es selectiva. Y nosotros trabajamos en todos los dispositivos de práctica reflexiva con lo que vos te acordás de la memoria. Nadie va a verificar si es así o no es así. Porque en todo caso lo más importante es por qué evocaste lo que evocaste. ¿Está bien? Y entonces trabajás con eso, con lo que el estudiante, el practicante evoca. Alguien te puede decir, no es verdad, fue un invento que hizo. No me importa, tal vez fue un invento. Mi función no es verificar si fue un invento o no. En todo caso, si lo inventó, también es interesante. Lo inventó porque le hubiera gustado que eso suceda. Lo inventó porque es exactamente contrario a lo que él hace o a lo que le gustaría hacer. O sea, no, son dispositivos que no tienen como objetivo verificar la veracidad de los hechos, sino trabaja con lo que tu memoria recupera. Así que no hay ningún problema. Inclusive en los ejemplos que yo les contaba de aquellos estudiantes de los abogados que fueron a la casa de sus padres a buscar evidencias y que se encontraron con versiones diferentes, les pedimos que si quieren incluyan en su autobiografía, por ejemplo, las dos versiones. Mi mamá me dice que yo era, supónganse, un alumno muy travieso, pero mi registro es que yo era un alumno, y está muy bien, incluya las dos versiones. Yo tengo la misma versión con mi hermana, yo tengo una hermana más chica, mi hermana en la escuela todos decían, qué calladita, qué tranquila que es, y yo en mi casa vivía peleando con mi hermana porque no era ni calladita ni tranquila. Y cuando yo hoy de grande conversamos con mi hermana de esto, mi hermana dice, no, yo en la escuela no era calladita. Y todos los informes de los boletines de las maestras de primaria de mi hermana dicen, sigue así, tan calladita, tan educadita, tan no sé qué.
Y mi hermana no se reconoce en eso. Y yo digo, sí, eras así en la escuela, pero no eras así en casa. Y tenemos como varias versiones, ¿no? Y no importa cuál es verdad. Es el registro que ella tiene, el registro que yo tengo, y seguramente en ese momento era el registro de sus maestras, ¿no? A mí me decían, debes participar más en clase, en todos mis boletines de la escuela primaria. Debes participar más en clase. Se ve que yo era media muda, pero después se me pasó eso. Pero, o sea, no sé, o sea, mi registro no es que era muda. Mi maestra de séptimo grado me dijo que yo iba a ser abogada. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque defendía los derechos de todos mis compañeros. No sé, y yo quería ser maestra, no sé, ¿se entiende? O sea, hay múltiples versiones que confluyen y nadie va a decir esto era verdad, esto es mentira. Es lo que uno evoca, es lo que uno recuerda. Y de eso, y si uno además lee, ¿se acuerdan? En esa época, cuando terminábamos la escolaridad, un año, había una libreta donde cada compañero escribía un deseo, ¿no? Yo leo los deseos de mi compañero del séptimo, los mensajes que me decían a mí, y de algunos digo, no, pero te equivocaste de persona, me escribiste un mensaje a mí, pero no era a mí. Porque digo, ¿de dónde sacaron eso que dicen de mí? Yo no tengo registro. Digo, para bien o para mal, no importa. Pero está escrito ahí y me lo escribió mi compañera que se sentaba en el banco de atrás. Y digo, esa era la percepción que ella tenía de mí en ese momento. Bueno, no me importa, digo, si era correcto o incorrecto. Con esos recuerdos selectivos trabajamos con todos los dispositivos de formación. Bueno, me parece que no hay más preguntas. Había un drive. Adriana estaba. No sé si, porque no tomó la palabra en el chat, pero después no nos confirmó. Adriana, ¿estarías formulando alguna pregunta, algún comentario? No la veo. No sé si se refieren Sí, a mí. En realidad no pedí la palabra, pero ya que me dan la oportunidad, solamente tengo palabras de reconocimiento hacia mis compañeras. Rebeca, me presento, soy Adriana Estupiñán y yo coordino el profesorado de educación inicial y estuve atenta todo el tiempo a tu charla. Y, bueno, no había pedido la palabra, pero ya que me la dan, el reconocimiento a las compañeras que generaron esta posibilidad de encuentro y, por supuesto, ya que tengo la oportunidad de decírtelo, Rebeca, sí decir que tus textos y tu palabra han sido siempre muy inspiradores y nos han generado un impacto muy grande a todos los que nos dedicamos a la formación de futuros docentes. Así que solo agradecimiento y dejo el espacio para que las estudiantes lo aprovechen y hagan las preguntas que quieren. Así que bueno, gracias por este espacio. No, gracias Adriana. Sí, si quieren alguna pregunta más, yo a las 12 tengo que viajar a otro Zoom. ¿Está bien? Te liberamos en breve. Otro Google Meet. Te liberamos en breve. No, si quieren te liberamos, no. Salvo algo muy cortito como para cerrar, hay una estudiante quiere algo así como una definición o como un cierre de lo que es para vos la formación, ¿no? La formación es un trayecto, como lo planteé al principio, yo adhiero a la idea de la formación como trayecto, no a la formación en el sentido de darle una forma idéntica a cada docente, sino entender que la formación es un trayecto, que uno va construyéndose a medida que va transitando por experiencias, a medida que va conversando con colegas, a medida que va leyendo material teórico, a medida que va pensándose. O sea, es como una construcción permanente. Uno podría decir, ya está, ya me formé, nunca. Estamos permanentemente formándonos, reciclándonos, revisándonos. Para mí eso es la formación. Obviamente hay diferencias entre una formación inicial
¿no? Cuando yo empiezo una formación sistemática que cuando estoy trabajando. Pero en ambos casos es una construcción permanente, donde además voy para atrás cuando miro mi biografía y voy para adelante cuando pienso cómo quiero ser, qué maestra quiero ser, qué profesor quiero ser, cómo quiero impactar en mis niños, en mis niñas, o sea, qué escuela quiero, ¿no? Es como un ejercicio de transitar mirando para atrás y mirando para adelante todo el tiempo, ¿no? Y de todo el tiempo ir pensando y pensándonos, todo el tiempo, o sea, nosotros con Gachi, como les contaba que trabajamos juntas, terminamos una actividad, por ejemplo, ayer hicimos una jornada de todo el día con la provincia de Mendoza, terminamos a las 5 de la tarde y nos sentamos un ratito por Zoom a pensar lo que había sucedido. Qué nos pasó a nosotros, qué pasó con la propuesta, qué de lo que hicimos nos parece que se podría mejorar, ajustar. O sea, no existe no hacerlo, ¿se entiende? Está como, uno diría, en el ADN de cómo entendemos que son los procesos de formación. Y uno diría, ¿esa jornada de que hicimos ayer la hicimos antes? Sí, la hicimos antes, pero la hicimos con otra gente, en otro contexto, con otra situación, con lo cual amerita volver a pensarla. Amerita volver a pensar si los dispositivos que usamos, que los usamos 20 millones de veces, funcionaron ayer, no funcionaron, qué pasó, en qué momento tal. Bueno, y fue por Zoom, con 100 personas, digo que no es fácil, una jornada de todo el día con 100 personas por Zoom, ¿se entiende? O sea, no es presencial. Bueno, y después fue sentarnos un rato a pensar en lo que había sucedido. Y eso es formación, eso es formación. Mil gracias, Rebeca. Muchísimas gracias por tu generosidad y por estar predispuesta rápidamente a esta convocatoria. La verdad que ha sido para nosotros, bueno, forma parte de esto que decías. Coincido plenamente, yo que hace muchos años que estoy en esta profesión, que también elegí desde muy chica, te agradezco muchísimo porque, bueno, me viene todo el tiempo, comparto muchas de las cosas que hoy nos... Mil gracias. Yo las invito a las compañeras y a las estudiantes que están ahí a que todas prendan sus cámaras, así las podemos saludar. Y pido un aplauso, porque estuvo muy bueno este encuentro. Acá en mi casa, que te escucharon un poco también, aplauden porque comparto en esta con época, la familia. Comparto. Y ahí en el chat también. No, gracias a ustedes por escribiendo. Sí, estoy leyendo. Ahí están escribiendo, agradeciendo muchísimo. Nos dejaste pensando muchísimo. No, gracias. Un nuevo impulso. No, gracias a ustedes por la invitación. Sí. Me encantan estos espacios y nada, me parece que estamos en un momento más que amerita compartir, dialogar, cuidar, forma parte de nuestro ser docente. Me parece que así debe ser. Así que gracias a ustedes por la invitación, gracias por la... Nada, y ojalá te podamos... Ojalá te podamos convocar en otra oportunidad para volver a charlar. Ningún problema. Y ningún problema. Las condiciones lo permiten. Podemos hacer. Al contrario. Y tenerte presencialmente. Con todo gusto. ¿No? Chao, mil gracias. Gracias. Gracias, compañeras. Gracias. Con chocolate caliente. Ahí. Sí, por supuesto. Con chocolate caliente. Sí, sí. Totalmente, totalmente. Totalmente. Muy bien. Un poseíto por acá, por la ciudad. Un placer.
Gracias también a las compañeras Gracias. que estuvieron acá con Claro, que nosotras estén muy bien. y a los estudiantes y las estudiantes. Gracias, Rebeca, te liberamos nomás. Gracias. Adiós. Chau, chau. Adiós. Chau. La conversación va a quedar grabada y la vamos a poder subir al canal de YouTube. Ahí los compañeros de Referentes TIC lo van a poder hacer y después lo vamos a poder compartir con el resto del instituto, de los compañeros y compañeras de las otras que hoy no pudieron estar presentes y compañeros de otros años también. ¿Sí? Gracias, mil gracias, Leo, por estar ahí grabando. Gracias a las preguntas, Sí, estuvieron gracias. todas respondidas. Así es que, Leo, no te veo. Gracias, Leo. Cuando podamos, cuando tengamos disponible entonces el video, lo estaremos subiendo, lo estarán subiendo los compañeros al canal de YouTube y ya podemos compartir el enlace con el resto de la institución. ¿Sí?